Dios le bendice, amado amigo y hermano que nos escucha a través de este su programa desde el aposento de Alto. Hoy grabando el programa de esta semana. Ya tenemos ya 3 programas grabados, orientando y trayendo la palabra para que todo aquel que todavía no conoce al Señor se dé la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar esta palabra y dejar que el Espíritu Santo le toque y le traiga, lo redarguya de pecado y lo traiga a los pies de Cristo. Escuchando la palabra viene la experiencia de la salvación, porque la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Y tú que no tienes salvación en estos momentos tan terribles que estamos viviendo en este días finales para la gracia del Señor, ¿verdad? Porque estamos en tiempos de la iglesia y esto se conoce como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y ya se está terminando el tiempo de la iglesia. En cualquier momento la iglesia será llevada al cielo y termina la gracia del Señor. Entonces el que quiera ser salvo tendrá que ser por medio de su testimonio por la palabra de Cristo, y desgraciadamente van a tener que dejarse matar. Si niegas a Cristo delante de los hombres, Él también te negará delante de los ángeles y del Padre que está en los cielos. Este es el programa desde el aposento alto con el pastor Jesús M. Torres Báez. Le damos la bienvenida a esta palabra que vamos a compartir hoy, que es la que vamos a seguir, la que nos quedó el programa pasado. Y nos quedamos en el programa pasado, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor en el capítulo 15 del libro de Revelaciones. En el capítulo 15 del libro de Revelaciones, ¿verdad?, nos trajo las visiones del apóstol Juan para la tribulación. Y es una introducción a las próximas 7 juicios de Dios, que la conocemos en el libro de Apocalipsis como las 7 copas de la ira de Dios. Los juicios de la tribulación es el terminal de la semana de que menciona el profeta Daniel, cuando menciona las 70 semanas para el pueblo del Señor, que siempre queremos recordarle que es Israel. Ya Israel, ellos vivieron 39 semanas, cuando el Cristo de la gloria, el Mesías prometido, se quitó la vida y fue llevado al cielo. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, después de que Jesús fue recibido al cielo, 50 días después de la resurrección, fue enviado el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés a la iglesia judía que estaba reunida en el aposento alto esperando la promesa que el Padre le había dado a su pueblo. Ahí comienza entonces la era de la iglesia, donde el Espíritu Santo hace comienzo llenando a la iglesia con su presencia. Y es bien importante, amados hermanos, que si usted va a una iglesia, haya manifestación del Espíritu y se predique el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la salvación. Un Evangelio que no debe ser cambiado por nada ni nadie. Jesús trajo el Evangelio de la gracia cuando Él vino por sí mismo y se hizo hombre. Se hizo hombre para venir a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Todo cristiano debe reconocer que Jesús es el Dios hecho carne, hecho hombre, y que trajo una misión al mundo: salvar la humanidad. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, nos narra o nos dice el Evangelio íntegro de parte de Dios, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo vino a darnos vida eterna. Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos del pecado, del infierno y de la muerte. Mis amados, este es su pastor Jesús M. Torres Báez, todas las semanas trayendo este programa desde el aposento alto, para que todos aquellos
que no tengan dónde ir a compartir, ¿verdad?, a adorar a Dios. Aleluya. Le invitamos a nuestra iglesia Jesús Rey Soberano, que está ubicada en el 1178 de la Lakeview Drive aquí en Seabury. Ahí te invitamos para que todos los miércoles, comenzando a las 6 de la tarde con oración hasta las 7, y de las 7 a 8 compartiendo la palabra de Dios a través del discipulado. Así que si tú no tienes dónde ir esta noche, pues te invitamos para que estés con nosotros disfrutando de esta poderosa palabra de parte del Señor Jesucristo. Y los domingos tenemos nuestro culto de adoración y predicación, donde el Señor se está manifestando a través de su Espíritu Santo con milagros, sanidades, salvación. Lo más importante es salvación. Mira, el milagro más importante, más lindo que yo he visto, es cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo y acepta al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Es el milagro más hermoso y más grande y poderoso que yo puedo ver cuando se predica la palabra. Que esa palabra trae resultados de salvación. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo es salvo. Pasa de muerte a vida. O como muchos dicen, de vida mundana a vida espiritual. Y es la vida espiritual la que te hace esto de los ojos de Dios. La semana pasada nos quedamos compartiendo el capítulo 15 del libro de Revelaciones, o sea, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir el libro revelado. ¿Revelado a quién? A Juan, el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, donde fue enviado por causa de su testimonio y de la palabra de Dios. Juan nunca dejó de dar testimonio y fue enviado a Patmos porque se negó al rey de Roma, en aquel momento al emperador, de negar a Cristo, y él lo hizo y prefirió que lo echaran dentro de una olla, dentro de una olla llena de aceite hirviendo. Son pocos los que dan su vida por el testimonio al Señor. Así hicieron los 3 hebreos cuando estuvieron en Egipto, que no negaron al Señor y se negaron a idolatrar, a rebajarse delante de una estatua de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Ellos no quisieron y fueron echados a un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué pasó? Que cuando los echaron, los mismos que echaron a esos 3 siervos del Señor fueron muertos por causa de la llama que salió de ese horno. Juan, según la tradición, lo echaron dentro de una olla de aceite hirviendo, pero de la misma forma que lo echaron, él salió sin nada, ni un pelo se le había quemado. Y cuando el emperador de Roma vio aquel milagro tan grande, no supo qué decir, y lo mandaron a sacar de la olla hirviendo y lo mandaron al exilio. No pueden hacer nada con él porque ese milagro de que el Señor mantiene y sostiene y respalda a los que son enviados por él de cualquier muerte que quieran hacerle contra su siervo. Él nos protege en estos momentos. Amén. Así que aquí aquí Juan sigue narrando su experiencia allá en la isla de Patmos con la revelación que el Señor le hizo sobre todo el futuro que iba a acontecer después de su vida. Juan fue enviado casi a los 95 años a la isla de Patmos por causa del Evangelio. Y ahí fue que el Señor se le reveló. Ya un anciano de edad, porque Juan no dice la Biblia que lo mataron, sino que murió de vejez. Juan fue el único discípulo que murió de vejez. Y ahí se le reveló el Señor a la isla de Patmos de todo lo que iba a acontecer en un futuro cercano. Por eso le dice a los últimos: no cierres la palabra de esta profecía porque el tiempo está llegando. Y 2000 años de aquella revelación que se hizo allá en la isla de Patmos hasta el día de hoy, 2024, el tiempo que estamos viviendo, pues se pueden comparar con los tiempos que Juan alude aquí en esta profecía. Tenemos que acordarnos que este libro de revelaciones fue revelado a Juan hace 2000 años, pero no era para que se cumplan aquellos tiempos, sino para este tiempo que estamos viviendo. Jesús mismo lo dijo bien claro,
en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el capítulo 13 del libro de Marcos, en el capítulo 21 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que estas cosas acontecerían más tarde. Y cuando el Señor le habló a sus discípulos, a sus apóstoles en aquel momento, le dijo, tengan cuidado que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. He aquí, si dicen, no lo sigan. He aquí, mira, viene aquí, no lo crean, porque vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos y falsos maestros, falsos profetas. O sea, el tiempo que estamos viendo, el tiempo de la falsedad. Hay muchas denominaciones que están cayendo en este evangelio que se está predicando hoy de la prosperidad. Mire, ¿a quién no le gusta ser prosperado? A mí me gusta ser prosperado. Pero de la prosperidad primero espiritual que viene del Evangelio de Dios, de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Primero hay que pagar el precio. El ser cristiano no es fácil, amado. Muchos dicen, ya tú eres cristiano, ya la vida se te hizo fácil. Mentira del diablo. Cuando tú dejas al mundo y vienes a ser hijo de Jesucristo, automáticamente te van a perseguir. Óyemelo bien. Te van a perseguir, porque el diablo va a dejar los que están en el mundo, los tienen en el mundo, son de él. Pero aquellos que se le escapan a través del evangelio, de la predicación de la palabra de Cristo, a esos son los que él va a perseguir. Todos los domingos, mientras hay culto a la iglesia, el diablo no se queda en el mundo. El primero que entra dentro del templo, cuando abre la puerta del templo, es el diablo y se va al lugar más cerca del altar. ¿Para qué? Para observar todos aquellos hermanos que están llenos de Cristo, que han hecho profesión de fe, que están viviendo la vida que el Señor le ha ordenado que vivamos. Porque el Evangelio no es solamente leer la Biblia. El Evangelio más profundo y más hermoso es cuando tú vives lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es vivencia, la Biblia es ejemplo, la Biblia es salud, la Biblia es amor, la Biblia es salvación. Todo lo que está escrito aquí en la palabra, mis amados hermanos, siempre lo voy a decir. Esto que está aquí es verdadero. Esto lo escribió el Espíritu Santo, fue escrita por hombres mediante el Espíritu Santo, quien le dictaba la palabra que tenía que escribir. Y esa palabra viene de la misma presencia del Dios mismo que estaba dando la palabra. Esa palabra es de Dios. Por eso que la Biblia es el manual de las reglas de nuestra vida como cristianos. ¿Tú quieres salvación? Tienes que leer la Biblia. ¿Tú quieres ir al cielo? Tienes que leer la Biblia. ¿Tú quieres disfrutar de las cosas buenas que están preparadas para nosotros? Tienes que irte a la Biblia. Y tienes que escuchar los mensajes que te predican. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y esto quiere decir que el único que puede salvar tu vida es Jesucristo cuando tú lo recibes como el Señor y Salvador. Pablo decía en Romanos 10, 9, 10, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Jehová Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Jesús mismo lo repite y lo dice y lo afirma en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y Pedro decía en el capítulo 4 del libro de los Hechos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús nos lleva a la presencia de Dios. Solamente Jesús es el que salva. Solamente Jesús es el que te lleva a la gloria. Hay una profecía que estamos esperando con una ansiedad bien hermosa. La profecía del arrebatamiento de la iglesia. Y está escrita aquí en la palabra. Yo no sé cómo muchos pastores no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé cuántos profetas están predicando el evangelio, pero no creen en el arrebatamiento de la iglesia. O dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a ser la mitad de la tribulación. O dicen que el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la tribulación. Si es en medio o después de la tribulación,
¿Qué beneficio tiene la iglesia en esos momentos? Jesús, la revelación a la iglesia, a Juan, a la iglesia de Filadelfia, que es la que estamos representando nosotros, el tiempo que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Estamos entre la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Estamos en la iglesia del arrebatamiento, pero también en medio de, y empezando ya la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los que niegan a Jesús, de los apóstatas que dejan la fe en Cristo para irse otra vez al mundo. Tenemos que mantenernos como estamos en la iglesia de Jesucristo. Porque esta es la iglesia que se le ha prometido el arrebatamiento llevando al cielo antes de que ocurra la tribulación. No puede haber tribulación y gran tribulación si no hay arrebatamiento, como la promesa que hizo el Señor en el capítulo 3, verso 10 del libro de Revelaciones. Capítulo 3, verso 10 en el libro de las Revelaciones, cuando dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la faz del mundo entero. Aleluya. Esa es la promesa del Señor que nos hace como nosotros como iglesia. Si la iglesia pasa por la tribulación, mire, ¿qué beneficio hay? Si vamos a pasar por la misma situación que va a hacer todo el mundo que se quede, pues entonces no hay, arrebatamiento de la iglesia, pero tampoco hay segunda venida. Porque para que haya una segunda venida tiene que haber un arrebatamiento. Hay una separación entre la iglesia y el pueblo de Dios. Esto es lo que quiero decirte a través de la palabra de Dios. El pueblo de Dios, por causa de su incredulidad, por no recibir a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, se va a quedar a pasar la tribulación y la grande tribulación. ¿Sabes por qué? Porque en Juan capítulo 1, verso dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos con Cristo de las promesas de Dios. Bendito sea el Señor. Así que tiene que cumplirse primero lo que dice Revelaciones capítulo 3 verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y eso somos la tierra, somos la iglesia. La iglesia es la única que tiene la promesa de ser arrebatada, de ser sacado de la tierra antes de que venga esta prueba. Y en el programa pasado, mis amados hermanos, estuvimos compartiendo el capítulo 15 del libro de Revelaciones. Y el capítulo 15 nos habla de las visiones que tuvo el siervo de Dios antes de la gran tribulación. En el capítulo 16, que vamos a compartir hoy, es el capítulo donde Juan recibe la visión de las últimas siete plagas que el Señor va a derramar sobre el mundo entero antes de que termine la gran tribulación y antes de la segunda venida del Señor Jesucristo para establecer su reino milenial y para pelear la batalla contra las naciones que quieren hacer desaparecer a Israel del mapa. Así que el capítulo 15 viene haciendo la introducción, el capítulo 16 viene a narrar las 7 iras, los 7 juicios finales, porque después de las 7 copas se acabaron se acabó la ira de Dios. Entonces viene, después de la guerra que el Señor viene a pelear en Megiddo, como se llama, se conoce, ¿verdad? El Armagedón. Megiddo, el valle de Josafat, que tiene también el nombre, el valle de Josafat, donde Napoleón Bonaparte tuvo la visión y dijo que ese valle era el único donde se puede pelear una batalla en grande.
Y estaba profetizando que ahí se iba a pelear la batalla de Armagedón. Porque era un sitio grande donde muchos batallones podían enfrentarse uno a uno y pelear esa batalla. Vamos a entrar entonces a explicar, a tratar de explicar, a tratar de compartir estas 7 copas que van a ser, ¿verdad? Distribuidas o echadas sobre la tierra en la tribulación en la gran tribulación, porque el juicio de las 7 copas, de la ira de Dios, comienza la gran tribulación. Ahí que viene el problema bien grande para todo aquel que se quedó después del arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el verso 7 al 8 del capítulo 15 del libro de Apocalipsis, dice de la siguiente manera: y uno de los 4 seres vivientes dio los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. A este ángel se le entregó las 7 copas para repartirlas a los 7 ángeles que estaban destinados ya de antemano para vertirlas sobre la faz de la tierra, para traer el castigo y el juicio que Dios tenía preparado para la última parte de la tribulación y de la gran tribulación, porque las 7 copas se van a derramar cuando comienza la gran tribulación. Ahí va a ser bien difícil encontrar salvación. Ahí va a ser bien dificultoso para aquellos que creían que podían aceptar a Cristo, porque es un momento bien terrible cual nunca ha pasado sobre la faz de la tierra. En una de las 7 copas, que lo voy a explicar un poquito más tarde, hubo una oportunidad, porque tenemos que compararla con ese juicio. Tenemos que compararlo con algo que pasó en Egipto hace muchos siglos atrás. Así que verso 8 dice: y el templo, óigame bien, el templo allá en el cielo, y el templo llenó de humo por la gloria, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando son entregadas las 7 copas para derramarlas sobre la faz de la tierra, el templo se llenó de humo. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. Y nadie podía entrar. Nadie, absolutamente nadie podía entrar, porque ahí estaba Dios, la manifestación de Dios en todo su poder en el cielo, aleluya, llenó de humo. La gloria de Dios bajó al templo donde estaba el Señor, aleluya. Y nadie, ni aun los ángeles podían entrar. A nadie se le podía entrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieran los 7 juicios que el Señor iba a mandar sobre la faz de la tierra. Y estamos a punto, mis amados hermanos, de terminar de narrar, ¿verdad?, lo que va a suceder en un futuro bien cercano. Todavía, yo diría que estamos ahora mismo en los dolores de parto de la tribulación y de la gran tribulación, porque todavía la iglesia se encuentra sobre la faz de la tierra. Pero cuando Dios se manifiesta en su poder, aleluya, llena de humo, aleluya, el templo, y nadie podía entrar a ministrar. ¿Por qué? Hasta que se cumplan los 7 juicios enviados por Dios a la tierra. Gracias, Señor, por habernos salvado, por enviar a Cristo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si no, Dios amado, seríamos reos de esta situación que va a pasar en un futuro cercano. La iglesia, tu cuerpo, que Jesús viene a buscar su cuerpo, que es la iglesia, aleluya, y lo recibe en el aire, aleluya, gracias a Dios. Si tú no estás en ese grupo de la iglesia, te vas a quedar así, que esta es una oportunidad para tú decirle al Señor: venga mi Señor, te acepto como Señor y Salvador. Amén. Eso vamos a ver por ahorita, aleluya. Así que por medio de la presencia de Dios nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas últimas que el Señor iba a enviar sobre el mundo entero. Y eso se llama la gran tribulación. Y dice Juan, declarando lo que estaba viendo, lo que se estaba viendo, ¿verdad?, lo que estaban enseñando, lo que estaban mostrando allá en el cielo.
Dice Juan en su experiencia, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí tenemos a Juan, o este capítulo descubre los 7 últimos y más severos juicios de la gran tribulación. Este periodo dura 3 años y medio y prepara el mundo para la venida de Cristo, óyame bien, con poder, aleluya, para establecer su reino. Estas copas que vierten los 7 ángeles son plagas o catástrofes que caerán sobre la tierra. Alabado sea Dios. Esto es un comentario bien hermoso. Son los 7 últimos juicios de parte de Dios que van a caer sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, para probar a lo que queda sobre la faz de la tierra, al ser humano. Y viene, dice, verso 2, capítulo 16, verso 2, dice de la siguiente manera. Aquí viene, escúchalo bien. Fue el primero, el primer ángel fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Para este tiempo va a haber mucha gente que todavía están a salvo. Todavía no han negado el Evangelio de Jesucristo, no han negado al Señor Jesucristo, no han recibido la marca y no se han dejado marcar ni adorar a la bestia. Porque este primer juicio viene para todos aquellos que han recibido la marca de la bestia y adoran la imagen que hizo el falso profeta para aquel tiempo. Este juicio viene y va a producir en sus cuerpos ¿qué? Una úlcera maligna y pestilente. Una úlcera maligna y pestilente. Lo viene diciendo el Señor en Mateo 24, que las plagas que vienen, las pestes que vienen, o sea que va a venir otras epidemias o pandemias, como lo llaman aquí últimamente. Y recuerdo una cosa, en este año viene otra pandemia. Le llaman la enfermedad X, porque todavía no se ha dado por completo el conocimiento de la pandemia, pero ya viene de camino. Hay naciones que ya están sufriendo esta pandemia. Y es peor que todas las pandemias que ha habido antes, porque esta mata entre 3 y 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer el mundo otra vez encerrado, como en el 2020, cuando vino la pandemia del COVID-19. Pero esta no hay quien la evite. De esta no se salvan los que reciban la marca de la bestia y aquellos que adoran a la bestia. Porque viene para ellos. ¿Por qué? Negaron al Señor Jesucristo y declararon su fe en el anticristo y se dejaron marcar. Así que todos aquellos que reciben al anticristo como Dios y se dejan marcar por él, no hay salvación para ellos. Para todos aquellos que se mantienen defendiendo la fe en Cristo, eso todavía tienen la oportunidad de ser salvos. Pero aquellos que recibieron la marca de la bestia y lo adoran, aleluya, ya no hay más remedio para ellos, ya no hay salvación, ya están excluidos de la gloria de Dios. Para ellos viene un juicio final cuando sean presentados al juicio del trono blanco de Dios. Segundo ángel, segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto me lleva directamente a Egipto cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio. Cuando Jehová Dios le dice a Moisés, ve, porque te he elegido a ti para liberar a mi pueblo de esclavitud de Egipto. Y Moisés empezó a protestar, y por más que protestó, cuando el Señor te escoge a ti, por más que te vayas o hagas como Jonás, que lo enviaron a Nínive y cogió y se fue para Tarsis, se escondió de Dios, se escapó de Dios, trató de esconderse y escapar de Dios, pero
cuando Dios le dan unos antojitos, ¿verdad? Como las jovencitas, cuando Dios te le da un antojito para llamarte a ti, por más que te escondas, por más que lo niegues, por más que te vayas a otro sitio, Dios te va a seguir. Y tú vas a tener que responder. Y hay de ti si no responde al llamado de Dios. Y hay de ti si tú atrasas el llamado de Dios. Porque te va a venir una plaga de esas peores que estaban en Egipto. El pueblo de Egipto, por no dejar salir de esclavitud al pueblo de Dios, recibió primeramente una plaga sobre las aguas. El río Nilo se volvió sangre. Y todas las fuentes que habían ahí se volvieron sangre. Y murieron todos los peces y todo lo que había vida en el río se murió. Y apestó. Era maloliente. Y nadie podía beber agua durante todo ese tiempo que estuviera la plaga de la sangre. Pero aquí en este momento no va a ser el río Nilo. Aquí va a ser todos los mares a nivel mundial. Y va a haber tal destrucción tan grande porque todos los peces que hayan dentro del mar se van a morir y van a apestar. Va a haber una pestilencia terrible. Va a haber una pandemia terrible. Muchos van a morir de sed. Muchos van a morir de sed. Porque el agua que va a haber agua, pero va a estar tan infestada y tan pudriente que nadie la va a poder tomar. ¿Por qué? Porque es castigo de Dios para aquellos que no creen, para aquellos que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, para castigar al pueblo que huye de la presencia de Dios. El tercer ángel, verso 4, capítulo 16. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro ángel que decía del altar, dice Juan en su experiencia: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aún los ángeles reconocen que todos aquellos juicios que estaba el Señor derramando sobre la faz de la tierra eran justos y los que estaban en la tierra merecían ese castigo. Si lo envió el Señor y castigó al pueblo de Egipto por esclavizar al pueblo judío, ahora a nivel mundial todo ese castigo viene. Y los ángeles van a reconocer que ese castigo de parte del Señor era justo. ¿Por qué? Mataron a los profetas que enviaron. Mataron a todo aquel que fue enviado. Aún a Cristo que fue enviado por Dios para dar la salvación al mundo, también lo mataron en la cruz del Calvario. ¿Qué otro juicio se puede merecer a todo aquel que rechaza el nombre del Señor? No hay juicio o no hay escapatoria para todos aquellos que echan el lado al Señor Jesucristo. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que si tú crees que hay salvación por otro nombre, tú no lees la palabra ni entiendes lo que dice la palabra. Porque bien Pedro lo dijo y bien claro lo especificó. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Jesús mismo lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esto no son cuentos de hadas. Esto es historia. Y se va a cumplir al pie de la letra, como hasta ahora se han cumplido todas las profecías de parte del Señor que están escritas, amados. Así que escápate del juicio que viene para los que queden después del arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 16, verso 8, la cuarta copa. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder
sobre esta plaga y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cómo explico yo esta copa? Capítulo 30 del libro de Isaías. Ay, Señor, gracias, porque tú lo declaras todo en tu palabra. Aquel que no entiende, mi Dios amado, es porque no tiene espíritu de sabiduría, porque tú lo has dicho anteriormente a través del profeta Isaías. El mundo que no lee la palabra no tiene entendimiento de lo que va a ocurrir en un futuro cercano. Porque esto que estamos leyendo ahora fue declarado al profeta Isaías en el capítulo 30, verso 26, que dice así de la manera siguiente: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol son 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendrá el Señor Jehová. Aleluya, la herida de su pueblo. Aquí se cumple la copa número 4, cuando es derramada sobre el sol. Quiere decir que el calor de la noche va a ser como el calor del día, como un sencillo día de calor. Y si es en verano, mis amados hermanos, aquí el verano pasado se metió a 115 grados de calor. Y si los 115 grados de calor se van a reflejar y se van a recibir durante la noche, 7 veces 115 grados se van a multiplicar durante el día. Y eso quiere decir que va a tener más de 800 grados de calor en el día. Y usted, cuando va a asar un cerdito, o cuando usted va a asar algo en el horno, le dice que para asar hay que ponerlo en 450 grados. Y usted piensa ver que en 2 horas o 3, la carne se la chicharra, se quema, y eso fue a 450 grados. Imagínense los grados que va a tener en esta cuarta copa, que el sol se va a poner casi a más de 800 grados de temperatura. Yo no se lo deseo a nadie, pero mire, escape de recibir estos 21 juicios que vienen sobre la faz de la tierra al terminar casi el ministerio de Israel en la tribulación. Vienen castigos que nadie va a soportar. Y dice la palabra: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene el poder, ¿para qué? Para solucionar su problema. Pero en vez de alabarlo y glorificarlo y aceptarlo como Señor, ¿qué? Lo maldijeron. Que lo dice la palabra. Y no se arrepintieron para darle gloria. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Fíjense lo que está marcado con el sello de Satanás. Y adoraron a Satanás y la estructura que puso el falso profeta. Era tan grande la amistad que tenían ellos con el diablo, con el anticristo, que blasfemaron a Dios, quien podía sanarlo, ¿verdad? Sacarlo allá si se arrepintieran y hubiesen glorificado el nombre del Señor. Piensa en esta copa, en la cuarta copa, porque viene para todos aquellos que se queden después del arrebatamiento. El quinto ángel, verso 16-10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso también le pasó a Egipto, al faraón, cuando no dejó ir al pueblo de Dios a adorarle en el desierto. Tuvieron días de terrible oscuridad, en tinieblas,
Pero juntamente con esa oscuridad, esas tinieblas, venían úlceras malignas. Y dice la palabra que se mordían la lengua del dolor tan intenso que ellos estaban recibiendo en esos momentos que vienen pronto. La Biblia es algo bien hermoso. El Señor, que conoce el pasado, el presente y el futuro, le reveló a Juan lo que iban a sufrir todos aquellos que se quedaran después del arrebatamiento de la iglesia. Y no es fácil, mi amado. 3 días de tinieblas, y dentro de esas tinieblas 3 días de úlceras malignas que van a estar como en su cuerpo, y el dolor terrible. Aquí se le multiplicó el juicio. ¿Por qué? Eran juicios de tinieblas, oscuridad, no podían ver ni la palma de su mano, y también recibieron también el dolor de lengua y blasfemaron contra el cielo por los dolores y úlceras. Es una úlcera chiquita y molesta y duele en cantidad, imagínate. Que nosotros cuando nos dan esas úlceras y nos dan esas heridas, tenemos que coger rápidamente para el doctor, para que nos curen esas úlceras y le cierren eso. Aquí no se van a cerrar esas úlceras. Aquí van a estar con dolor 3 noches cogidas sin poder recibir auxilio de parte de nadie. y no se arrepintieron tampoco. Blasfeman a Dios también. Bendito Dios. El 6º ángel dejaba la 6ª copa. Y dice, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Últimamente todo el mundo se está asombrando, ¿verdad? Porque están declarando que el río Éufrates ya está seco. No, todavía no está seco nada. Todavía la iglesia está aquí. Eso se va a secar. Después que la iglesia nos vayamos al cielo con el Señor, esto va a ocurrir. Yo sé lo que hace el Señor. Si el Señor lo escribió aquí, lo puso por escrito, el río Éufrates va a estar seco para el momento en que este continente coja, porque tienen que venir los reyes de Oriente para unirse a Gog y Magog en la batalla de Armagedón. En la batalla de Armagedón. Vamos a dejar este programa aquí en la 6ª copa. Por falta de tiempo tenemos que dejarlo aquí para el próximo programa. Esto se está poniendo interesante, mis amados hermanos. Aunque nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por esta situación, tenemos que orientar a todos aquellos que se vayan a quedar, que no hayan aceptado a Cristo, que van a pasar por esta situación, para que ellos entiendan por qué el pastor Jesús se empeña siempre en compartir esta palabra de revelaciones, porque pronto viene el juicio, y si no escapan del juicio, ellos van a tener que pasar por ello. Y para orientarles que si se quedan, no reciban la marca de la bestia y no adoren la imagen que hicieron, que van a engañar al mundo que se quede. Escapen por su vida, mis amados. Y este momento, por fe, tú puedes escapar de la vida, de la muerte que viene, del juicio que viene. ¿Cómo? Aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Diciendo, Señor, antes no te había conocido, pero ahora te conozco por tu palabra. Y yo no quiero pasar por estos juicios. Gracias por perdonar mis pecados. Mira, amado, si tú no has conocido a Cristo, haz esta pequeña oración conmigo. ¿Lo ven? Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra hermosa que me ha venido a mi corazón y a mi mente, Señor. Y yo me arrepiento de todo pecado, Padre amado, Señor. Y yo me arrepiento de toda maldad que yo he hecho, Señor, de tanta iniquidad que he pasado, Dios mío, en este mundo, Señor. Y he entendido que tú viniste a buscarnos, porque tú viniste a salvarnos, Padre amado, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramaste tu sangre, tu propia sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, para darnos perdón de pecado y librarnos del infierno y de la muerte. Yo te acepto de todo corazón, mi Dios amado. Ven a morar en mí, Señor. Gracias por tomar mi puesto en la cruz, Señor.
Yo no sé cómo puedo, Dios mío, de qué otra manera podría agradecerte, Dios mío, que hayas tomado mi puesto en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor. Perdóname porque todavía no te había conocido, pero ahora te conozco y te pido que llegues a mi vida, Señor. Lávame en tu sangre, límpiame de todo pecado e inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias te doy, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Si tú has escuchado esta oración y la has hecho de corazón, y no por miedo, porque este no es un evangelio de miedo, este es un evangelio para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que el Espíritu Santo ha tocado y le ha revelado lo malo que ha hecho en su vida y lo trajo a los pies de Cristo. La salvación es por fe, en el acto de Cristo hecho en la cruz de Calvario para darnos a nosotros redención. No hay que pagar nada. Aléjate de aquellos que piden mucho. Aquí no hay que pagar. El pago de tu salvación lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Y tienes que venir tal como eres delante del Señor. Ah, que soy pecador, que si hago esto, no importa, ven tal como eres. Él te recibe, Él está con los brazos abiertos, diciendo, ven a mí, pecador. Al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Lo dijo el propio Jesús. Y si tú lo recibiste en este programa, a través de este programa, desde el aposento alto, el Señor te va a recibir ahora, no como criatura, sino como hijo. Porque mientras tú estás en el mundo sin conocimiento de Cristo, eres criatura de Dios y no hijo. Porque los hijos somos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Aleluya, como Señor y Salvador. Ahorita lo dije bien claro. Capítulo 1 del libro de Evangelio de Juan, verso 12. A los suyos vino, mas los suyos no lo aceptaron, mas los que lo aceptaron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú aceptaste el Evangelio, ahora tú pasas de criatura a ser hechos hijos de Dios. Gracias por escuchar, por darnos su tiempo para escuchar este programa. Así que les invito para que la próxima vez estén con nosotros, porque vamos a traer palabra de Dios para compartir con ustedes. Seguimos compartiendo el libro de Apocalipsis. Ahora nos quedamos en el capítulo 12, capítulo 16, verso 12, la sexta copa. Quiero terminar esta parte de las 7 juicios finales de parte de Dios para entonces entrar a la destrucción de la Babilonia religiosa, que vamos a dar cuenta quién es la Babilonia religiosa que el Señor va a destruir, aleluya, en estos tiempos finales. Gracias te damos por habernos escuchado y te esperamos en el próximo programa. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Y el teléfono a llamar para salvación 407-300-7168. 407-300-7168. Y si te ha gustado este programa y has recibido inspiración, dale like a este programa y nos vemos en el próximo programa. Dios te bendice, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa. Bendito sea Dios.